Mansell ha hecho patinar un poco las ruedas. Berger parece que se mantiene. Muy buena salida de Berger. Senna también inmediatamente pegado a él. Los dos McLaren superan al Williams. Y ahí esta imagen espectacular de los dos McLaren llegando. Cuarto Michael, que va muy bien. Echando chispas, y Michael Schumacher en cuarta posición. La pista estaba húmeda y muchos habían salido con neumáticos de lluvia. Y ahí tenemos a Prost en quinto lugar. Y el resto del estiradísimo pelotón. La cantidad de coches que había en aquellas parrillas. Y ahí vemos con qué cuidado tienen que trazar esas curvas. Piquet está intentando coger el interior y ganar alguna posición. Piquet había hecho una clasificación desastrosa. Ahí están los dos McLaren y ahí está Schumacher. Ahí está, es su segunda carrera, atención, es su segundo gran premio y ahí no se corta lo más mínimo y supera a Nigel Mansell. Espectacular el debut de Michael Schumacher en Fórmula 1 y atención porque ahí vemos a Thierry Boutsen que salía en último lugar de la parrilla con su Ligier Lamborghini, ya fuera de carrera porque se ha tocado con uno de los Larousse. Vamos a ver si vemos quién ha sido. Lo más probable es que sea con Eric Comas, el francés Eric Comas, y los dos coches equipados con el mismo motor. Ahí han quedado... no, perdón, estaba hablando de Eric Bernard. Eric Bernard, con Lola. Sí, con el Lola. Y ahí está Schumacher discutiendo con Senna. Con Senna, increíble. Increíble, Michael Schumacher dando el gran espectáculo, acosando a ni más ni menos que a Ayrton Senna con su Benetton, que en aquellos tiempos todavía no era el gran coche que sería después. Y ahí tenemos a Senna que iba con un McLaren Honda que tampoco era ninguna, desde luego no era el mejor coche de la parrilla. Fíjate, Joan, a ver, ¿qué son todas estas chispas? ¿Cómo iban con todas estas chispas? Los patines que teníamos debajo de los laterales del alerón y también debajo del chasis. Intentabas bajar el coche lo máximo posible y cerrar el túnel, lo que era el ala, hacer un túnel para que el aire delante. Uy, atención ahí a ese trompo con Leighton House, ¿no? Sí, es Iván Capelli que ha hecho un trompo cuando intentaba ganar alguna posición. Oye, volviendo al tema, esto de los patines estos que había detrás del alerón, esto es un invento de un señor más o menos conocido, ¿no? Un tal Adrian Newey, creo recordar, que fue el primero que lo vio, lo puso en los Williams. Bueno, a ver, te permitía el reglamento poner como el coche lo tocaba muchísimo al suelo, lo que hicieron es intentar que no se gastara el material. Y la única manera de no gastar el material era poner un tope de titanio que tocara antes en el suelo que no en la fibra, por decirlo, ¿no? Y por esto veías estas chispazos espectaculares que eran bonitos. Ahora se está hablando otra vez de dar la posibilidad de hacerlo, porque creaba un poquito más de acción, ¿no? Ahí tenemos a Mansell intentando buscar el hueco y lo consigue. Pero fíjate, Schumacher, repetimos, está ahí por fuera, que es superioridad. Aquí se ha equivocado Michael. Sí, se ha equivocado, se ha quedado sin... esto es lo que le pasó, falló la marcha. Piensa que aquí ibas con el cambio manual. Manual, ¿eh? Sí, ¿pisaban embrague o ya no? No, si empezaban. Una vez estabas ya no. Una vez en marcha ya no. Ahí tenemos preciosa imagen, qué bonitos eran esos coches, efectivamente. Berger primero. Para mí son los más preciosos. De la mejor época. Sí. Senna en segunda posición. Gerhard Berger, que curiosamente fue de los únicos, prácticamente fue el único piloto al que no le gustó demasiado el circuito. Prácticamente fue el único que dijo que no, que esperaba más y tal, cuando todos los demás pilotos pues glosaron la magnífica obra del Real Automóvil Club de Cataluña y por supuesto de las empresas que lo construyeron. Y ahí tenemos a Senna en segunda posición, los dos McLaren aguantando a Nigel Mansell. Recordemos que en esta época se cambiaban neumáticos pero no se repostaba. Y Michael Schumacher inmediatamente detrás de ellos. Más al fondo aparece Jan Alesi con el Ferrari. También en 1991 era su primer año con Ferrari, después de un rocambolesco fichaje en el que llegó un momento que al mismo tiempo llegó a tener contrato con 3 equipos de Fórmula 1, lo cual tiene mérito, porque hay que hacerlo difícil. Con Williams en particular y con Tyrrell, que ya lo tenía, con Williams y con Ferrari.
Hoy esto sería también impensable, ¿no? Con piloto firme con 3 equipos al mismo tiempo. Bueno, hoy tienes, hoy el sistema es tú haces el contrato, lo llevas al Recognition Board en Suiza y básicamente te aseguran que tú no te puedes mover y encima que te pagan, ¿no? Sí, pues. Estas quejas que hemos escuchado últimamente, que los pilotos cobran, o sea, normalmente el Recognition Board lo que te hace es un blindaje total del acuerdo que tú tienes por los dos lados, ¿no? Porque tú no te puedes escapar, pero también cambio, porque la empresa te tiene que pagar lo que tiene que pagar en el contrato. Ahí tenemos a Nigel Mansell intentando por todos los medios superar a Ayrton Senna. Espectacular esa imagen. Medio, fantástico. Hemos visto que están con esos neumáticos intermedios, hemos visto las líneas de fuga por la humedad que había en el circuito. Espectacular el duelo del 91, 92, y ahí está Prost, que es el primero que monta slicks. Sí, el que se la juega. El primero que monta slicks. Y ahí tenemos... Lo hizo bien, Prost. Sí, en estas cosas era muy listo. En esto quizá yo creo que era superior a Senna, en leer la carrera y en saber en qué momento había que hacer estas cosas. Era rápido, el único piloto que le ha plantado cara con el mismo material ha sido Prost, y la ha vencido. O sea, estamos hablando del grande Senna, pero es que Prost era también el grande, A veces, no sé, uno no se acuerda del gran Prost, Sí. Y tú que lo viviste en primera persona y fuiste su... Increíble. Su jefe de mecánicos. Su número 1 y después fui su director general de esa empresa. Sí. Yo me acuerdo, había, no sé qué año fue, que varias veces cambió de coche en el warm-up antes de la carrera y cogía el tuyo, que tú hacías el muleto. 9 veces. Sí, 9 veces. 9 veces y 9 victorias. 9 victorias. ¿Esto qué fue? ¿En el primer título? El primer título. Primer título, sí. Yo recuerdo esto que... 9 victorias. Es un récord increíble. El de España del 91. Qué bonito, ¿eh? Mansell era espectacular. Cuando todo le iba bien, era único, ¿eh? Era único para lo bueno y para lo malo. Fantástica maniobra. Pues esto, ahí la vemos repetida, como coge perfectamente el rebufo. La imagen que sería... Ahí las líneas de fuga de imágenes de libro. De libro, sí, de toda la vida, cómo van. Hay un momento como Senna le mira, a ver qué diablos está haciendo cómo se acercan, están a 300 y pico por hora prácticamente. Si tú miras las cabezas, están las dos mirando. Yo decidí irme a ver la carrera y dije, para una vez que hacen el Gran Premio en casa, déjame ir a verla como espectador. Ya trabajaré cuando se acabe. Qué buena idea. Y me lo pasé francamente bien, porque incluso hice 50 vueltas manual, entonces no había pantallas gigantes, así que había que estar atento a todo lo que ocurría. Disfruté y disfrutamos, como estamos disfrutando ahora en Movistar Televisión, aquí en este duelo Mansell-Senna, una de las mejores épocas de la Fórmula 1, 1991. Pues oye, te decía aquello de los 9 coches, las 9 veces que Prost cogió tu coche, porque yo leía la revista Sport Auto, que es francesa, y Gerard Cronbach, al que supongo que recuerdas, fue el que, claro, lógicamente era periodista francés, pues tenía entrada con Prost, y fue él el que iba diciéndolo, que cada vez cogía el coche muleto, que tal y cual, y... De ahí nació la relación en Prost conmigo, la verdad, es que él se sentía, a veces son cosas psicológicas, porque yo creo que en su coche, que sí que había habido algún problema mecánico alguna vez, pero básicamente los coches eran muy similares, pero él creo que se sentía más seguro en mi coche, como que era una cosa psicológica. Y en aquel tiempo se podía permitir este lujo, pues él decidía salir con mi coche. Al punto de que Ron Dennis se cabreaba, porque está claro, había el número 1, etcétera. Pues claro, esto me fue tremendamente bien para mí, para seguir trabajando. Tu prestigio, en mi prestigio y en mis ambiciones, que era llegar a ser jefe de mecánicos. Y además el resultado de tu trabajo, por decir que no te hizo ningún regalo, por decirlo así. Ahí es donde te decía yo que la satisfacción de sacar la tapa del motor, que en aquel tiempo era básicamente toda la carrocería, la sacabas de una sola vez, y ver que todo estaba limpio, impecable, era lo que te decía, bueno, va. Hoy he hecho un buen trabajo, ¿no? Hoy he hecho un buen trabajo. Pues sí, señor. Estamos aquí viendo esta imagen de Nigel Mansell, segunda posición, y Ayrton Senna en tercera. Prost ya ha parado a cambiar neumáticos. Y esta imagen espectacular. Esta larga recta de más de 1 kilómetro del circuito de Cataluña, que fue muy bien recibida porque en aquellos años no había rectas tan largas y ya teníamos el problema de que empezaba a ser difícil adelantarse por cuestiones aerodinámicas. Había que hacer maniobras espectaculares como la que hemos visto. Y atención a Mika Häkkinen,
que se acaba de salir con este Lotus, ¿no? pequeño Lotus, la Lotus más pequeña de la historia. Después aún se reharía un poco gracias a Tim Bright, que fue el hombre que inventó las suspensiones activas. Y ahí tenemos a Schumacher, que está haciendo un cambio no muy bueno y se ha puesto ya también los neumáticos de seco. Vemos que al principio había llovido por la mañana y por tanto estaba el circuito para llovió mixtos. todo el fin de semana. Si no recuerdo mal, llovió todo el fin de semana y aquí empezó la carrera con un semi-semi. Había una trazada un poco seca, la podemos ver. Y al inicio pues todos salieron con los neumáticos de mojado, pero después a poco fueron cambiando a seco. Y a partir de ahí Schumacher ya tuvo más problemas porque los Pirelli, vosotros llevabais Pirelli, que no era un neumático, en lluvia era igual de bueno que el Goodyear, pero en seco no era ni de color. Todavía le faltaba, incluso bueno, aquel fue el último año de Pirelli. Me parece, cuando vosotros que dijisteis que os ibais a Goodyear, erais el equipo de referencia de Pirelli, y entonces Pirelli dijo, ya si no tenemos Benetton ya no tenemos nada, y lo dejaron. Ahí está Nigel Mansell, lanzado a por el que tenía, o él quería que espectaculares estas imágenes. Este año conseguimos una victoria, si no recuerdo mal. Sí, en Canadá, con Piquet, precisamente el día que Mansell se dedicó a saludar al público y se le cayó el motor de vuelta, y cuando quiso recuperarlo ya no pudo. Y Piquet iba segundo y ganó. En el 92 también una victoria con Michael, en el 93 también una victoria con Michael, una en Estoril y una en Spa. La primera en Spa en el 92, en la 93 en Estoril. Y el 94 y el 94 ya de todos conocido. Fíjate qué aspecto tenía el circuito, incluso ahí se ve perfectamente que está ya la zona. Era triste, sin el verde, sin el verde es triste, pero mira la cantidad de gente que había. Sí, claro, fue un exitazo porque había mucha expectación. Incluso yo recuerdo que, por ejemplo, las entradas al circuito, la tierra estaba removida, que todavía estaba completamente, y habían llegado a pintarlas de color verde, echar una especie de líquido o algo verde para que no diera esa imagen tan de todo recién hecho, que no estaba pero evidentemente lo que tenía que funcionar funcionaba perfectamente, que era el trazado, era el asfalto, eran los comisarios, era toda una estructura puesta en pie con un año. O sea, el plan era terminarlo todo en el 92 y en el 91 estaba todo hecho, muy justito, pero se llegó a tiempo y pudimos disfrutar de esta gran carrera. Ahí tenemos a Mansell y Berger, que entra en boxes. Atención, porque ¿ves? Ahí esta chicane era porque entonces no había velocidad limitada en el pit lane. Entonces, claro, les hacían hacer esta chicane para que no entraran a toda velocidad. Pero ahora veremos en la salida. Ahí vemos cómo está cambiando de neumáticos. Pantaloncito corto los mecánicos de McLaren. Están sacando la cinta que pones en la presa de aire. Se la ha dejado. Sí, no termina. Vuelve otra vez. Está perdiendo mucho tiempo. Es increíble. Dave Carson. Ahora dice, venga, fuera. Dave, este era Dave. ¿Ah, sí? Sí. Curioso, con pantalón cortito. Qué imagen. Estas imágenes me recuerdan de verdad mis tiempos, ¿no? Porque yo había trabajado con esta gente. O sea, hacía básicamente 4 o 5 años yo era un componente más del equipo McLaren. Sí. Ahí vamos a ver que ha perdido un tiempo precioso. Incluso parece que el morro tiene alguna señal. No sabemos si ha sido un golpecito. No. Tiene algún problema para controlar el coche. La pista estaba ya más seca, pero sobre todo lo que seguía estando húmeda, y sobre todo era una pista nueva, por lo tanto tenía muy poco grip, muy poca. Era todo, agarre, era lo que decimos ahora verde, ¿no? La pista estaba verde porque la porosidad del asfalto no había goma porque no se había girado nunca. Exacto. Una semana antes unas carreras del Campeonato Nacional de España, es decir, que poca cosa. Ahí está el gran Ayrton Senna persiguiendo a Nigel Mansell. El Williams en ese momento con sus suspensiones activas ya era estratosférico, mientras era una bomba. McLaren todavía iba con suspensiones convencionales y vosotros en Benetton también, ¿no? No fue hasta el año siguiente que empezasteis a trabajar. No, en el 91 ya estábamos trabajando con las suspensiones activas. Lo hacía Pat Simmons. Ah, sí. Era el rey. Y en Williams, el director de todas las suspensiones activas era Paddy Lowe. El director técnico de Mercedes. Actual. Mira, Senna como ha entrado al mismo tiempo que Nigel Mansell. Copiando. En estos momentos. Neumático de seco. Y hop.
Y sale antes de Mansell. Y sale antes de Mansell. Williams era un desastre. Sí, siempre lo has dicho esto. Siempre lo has dicho esto. Sí, siempre ha sido un desastre. Años y años y años han perdido carreras en la parada de boxes. Y ahora tienes a Senna delante de Berger. Con Berger detrás. Senna delante de Berger. El pobre Berger siempre ha acabado teniendo a Senna delante. Está prácticamente a la misma velocidad que él. Vamos a ver si va a intentar. Era de los mejores años de Gerhard, ¿eh? Sí. Aquí era un Gerhard importante. Sí, pero siempre vivió a la sombra de Senna, ¿no? Un poco. Bueno, como después se pasaría a Berger a. Cuando fue su mejor momento fue cuando estuvo con Ferrari, pero tuvo este accidente en Tamburello. Sí, en Tamburello. Bestial. Un accidente que también años anteriores había sido Piquet. Sí, Piquet. Casi los dos. Y Alboreto llevaba una cicatriz. Los dos casi se matan en este. Alboreto llevaba una cicatriz de 10 puntos en la pierna también en el Tamburello. Yo me acuerdo del. Berger quemó el coche. A ti te cogió un ataque de nervios y sacaste la piruleta al medio de la pista para que se pararan los demás. Sí. Yo me acordaré toda la vida porque he tenido la gran suerte de no perder a ningún piloto que ha estado bajo mis manos, pero pensar como otros que han tenido la desgracia de perder un piloto es algo que seguramente no te dejaría dormir nunca en la vida. Durante mucho tiempo, algo que llevar es la conciencia toda la vida, ¿no? Yo recuerdo muy bien el Gran Premio de San Marino del 89, era mi primera carrera de retransmisión y me tocó nada menos que esa carrera, y fue francamente difícil. Y ahí está, ahora Riccardo Patrese. Muy espectacular. Muy espectacular, sí. Y es verdad que aquel accidente le marcó mucho y le costó mucho a Berger volver era su mejor momento. Era su mejor momento, sí. Era rapidísimo, teníamos un coche espectacular con Barnard, a 6:39. La verdad es que éramos para ganar. Pasa que tuvimos los problemas del famoso cambio, que no era el cambio, era el alternador. Nos quedábamos sin corriente y entraban dos marchas y explotaba el cambio. Ahí hemos visto ahora la parada de Riccardo Patrese, el cuarto hombre, dos McLaren, dos Williams que luchaban carrera sí, carrera también por la victoria. Ahí está el gran Ayrton Senna liderando el Gran Premio de España de 1991 en el debut del Circuit de Cataluña, con Gerhard Berger en segunda posición, los dos McLaren que... Motor Honda, ¿eh? Motor Honda, sí, pero ese motor Honda era el V12 y no estaba muy contento Senna en este motor, nunca le acabó de convencer. El que le gustaba era el 10. El 10. Y por una cuestión, supongo, de marketing, Honda decidió hacer el V12, que era más pesado, y la diferencia entre el 10 y el 12 en cuanto a torque, en cuanto a muchísimas cosas, a Ayrton no le gustó nunca. Nunca. Lo probó el año anterior y dijo, este motor no me gusta, y a pesar de todo llegó a ganar el campeonato, que está aquí en primera. Ferrari llevaba el 12. Ferrari llevaba el V12, sí. Entonces había V8, V10, V12. Lamborghini era 12. 12, sí. ¿Qué tiempos aquellos? Yamaha eran 10. Sí. La verdad es que había de todo. Diversidad. Ahí Senna cómo está vigilando dónde está Berger, probablemente le está cediendo el paso. Ahí hemos visto como si le indicaba que pasara, le indicaba clarísimamente que pasara adelante. Es que Gerhard era más rápido. Sí, estaba siendo más rápido. Hemos visto cómo Senna lo ha mirado por el retrovisor y le ha hecho una señal para que le superara e intentara irse para adelante. Y él buscar la estela, pero mira cómo trabajaba Senna con el volante. Sí, pero fíjate, ahí mira la mano, cómo saca la mano y le dice, venga, pasa. Y lo más importante era ganar la carrera, que no la ganara Mansell. Entonces, probablemente él vio que no tenía suficiente velocidad y dijo, bueno, pasa tú, que siempre es mejor que ganes. Es que lo pasó y se marchó. Sí, que ganes. Era de los buenos momentos de Gerhard. Sí. 1991, que iba a ser el último campeonato ganado por Ayrton Senna. Y nosotros estamos allí. Tercero Mansell, y nosotros que estaba al ataque. Cuarto Schumacher aguantando ahí. Con un Ford, Con un motor Ford, que no era ni tan solo el CTR, ¿eh? No era ni el HB. El HB, exacto. No, era el motor Cosworth. Y luchando, sacándole pecho a Mansell. Ahí casi le toca y le saca las... Ha perdido un poco la estela por estar demasiado cerca. Primero, segundo, ahí está, tercero y cuarto, y el interés está en ver. Éramos más rápido en curva, pero en cambio en recta se nos escapaban. Las suspensiones activas eran... los McLaren no llevaban todavía la suspensión activa, por eso iban tan súper bajos, ¿no? Quizá para compensar un poco
Sí, bueno, había al coche. lo que haces es lo que nosotros llamamos pitch, ¿no? Que bajas el morro bastante y lo levantas un poco de atrás para poder extraer el aire muy bien, ¿no? En cambio, Pero en cambio los Williams lo que tenía la suspensión activa, que básicamente son dos como dos pistones, ¿no? Que trabajan en doble sentido. Básicamente lo que tenías es tú sabías la altura perfecta en el túnel de viento, que es lo que el coche daba el máximo y lo representabas esto constantemente en pista. Llevaba una bomba de presión, circuito hidráulico 200 bar, era 4 actuadores de doble sentido. La verdad es que era divertinte y bonito, ¿no? Ahí estamos, técnica. en la cámara de Schumacher, que está Se lo come. ahí comiéndose a Nigel Mansell, que está a su vez detrás de Senna, que como es habitual, dificilísimo pasar a Senna. Y ahí vemos a Mansell que intenta abrir la trayectoria para evitar a Schumacher. Qué gran Schumacher, ¿eh? Qué Qué gran joven Schumacher, y qué gran. jovencísimo. Y ves quitando la mano del volante para cambiar, ¿eh? Sí, sí, ¿Eso está? exacto. Antiguamente, yo creo que eso es una de las grandes cosas que se han perdido, ¿no? El cambio de marchas manual creo que es de las cosas. El Ferrari ya lo llevaba en la mano. Sí, sí, el llevado desde el 89, sí. Son los pioneros. De... ¡Uy, atención a Senna que comete un error! Esto Raro. es... ¡Oh! ¡Qué justo le ha ido! Rarísimo ver a Ayrton Senna cometiendo un error de pilotaje, pero esto iba a ser además el único error de toda la temporada, pero espectacular cómo ha conseguido controlar inmediatamente. Vamos a ver si vemos la repetición. Qué suerte. Mira. Sí, suerte, pero fíjate que ahí hace el trompo y ahí fíjate, la rueda está bloqueada y ya está, ya ha cambiado de velocidad, ya lo ha puesto en marcha atrás para salir de ahí. Sí, brutal, inmediatamente. Bestial. Sí, la palabra correcta, bestial. Ver a Ayrton Senna cometer un error de pilotaje y cómo corrige, cómo mira. Que justo les va a los dos, a Mansell y a Schumacher, les va justísimo, justísimo. A veces dices la suerte del campeón. Sí. No es la suerte del campeón, es la habilidad del campeón. Exacto. Saber sobrevivir a estas situaciones difíciles. Mira, ahí tenemos precisamente el fútbol de Michele Alboreto, estábamos comentando, uno de tantos equipos que ya no están, que llevaban Porsche. Sí, llevaban aquellos motores Porsche que fueron un fracaso tremendo. Sí. Esto es cuando ya no el motor TARC de McLaren, sino esto era Porsche oficial, que decidió hacer un motor, no te diría casi plano, pero era un monstruo de motor, pesante y horrible. A media temporada lo cambiaron. Es un desastre total y además una cosa sorprendente, porque claro, Porsche había hecho los motores TAC. Los de McLaren eran TAC. Era el diseño de John Barnard, ¿no? Y era un poco, aunque te rías, Barnard consiguió un poco guiar la estructura, la arquitectura del motor para que entrara dentro de un Fórmula 1 dentro de lo que se esperaba, ¿no? De lo que él quería. Exactamente. Y aquí ellos creyeron que lo podían hacer mejor que nadie, solos. Era siempre una lucha constante con los alemanes. Sí. Ahí está Berger en primera posición, Mansell está atacando. Ahí le vemos que está acercándose, doblando también a Michele Alboreto, pero fíjate que entonces las banderas azules funcionaban de otra manera, le ha costado un poco y a Alboreto nadie le iba a marcar un drive-thru ni nada por el estilo. Un poco el estilo americano, ¿no? No existían estos cosas. Está haciendo su carrera y si quiere pasar el líder, que pase. Exacto. Un poco el estilo americano, eso es muy típico allí. Ahí tenemos a Nigel Mansell. Este probablemente también fue uno de sus mejores años. Este y el siguiente, cuando ganó el título. Pero en este, yo creo que estuvo mejor. Fue un mejor Mansell incluso que el del 92. Bueno, el 92 se limitó a pilotar el coche hasta la meta, ¿no? En cambio aquí estuvo luchando con Senna, con Berger, mejorando un coche que no acababa de ir bien, que aún tenía problemas de fiabilidad. Cometió algunos errores, como el decíamos antes de Canadá. Tenía un paquete espectacular, sus activas, buena aerodinámica. Adrian Newey, que trabajaba en el equipo. Y Berger también está teniendo problemas. Y aparte el motor V10 de Renault, que tenía bajos, que tenía... Era un paquete perfecto. Incluso estaba con Patrese, que es un grandísimo piloto probador, pero que no le hacía sombra en pista, por decirlo así. También lo tuvimos nosotros, pobrecito Patrese. Ya nos hablarás de ello cuando toque. Cuando toque, sí. Cuando toque, esa también tengo la lista de preguntas para hacerte cuando sea
el momento oportuno. Ahí está Berger. Los patines tocan. Sí, Solo que lo que intentabas era cerrar con el ala delante, hacer este túnel. Aquí hemos visto el Tyrrell. Sí, el Stefano Modena. Con el ala de gaviota, que salió desde el año 90, cuando Alesi hizo tan buenas carreras en contra de Senna. Sí. Pero precisamente fue el Tyrrell más decepcionante, porque tenía el motor V10, tenían patrocinadores, lo tenían todo, y sin embargo no, ya no me tenían a mí. Ya no te tenía a ti. ¡Ah, sí señor, Joan Vila del Prat, sí señor, genio y figura! Faltaría más, y además no podemos discutir que no sea verdad. No vamos a discutir que no sea verdad. De hecho no tenía ni a mí ni a Ron Dennis, porque el que insistió en que yo fuera a Tyrrell fue Ron Dennis, que él era accionista de Tyrrell. Sí. Por eso tenía patrocinadores. Exactamente. Y en un momento determinado yo le dije que no estaba dispuesto a tirarlo todo por la ventana para hacer un equipo de verdad serio, ¿no? Entonces él intentó comprar más acciones para tener el poder de poder tomar esta decisión, y no lo consiguió, y entonces tanto él como yo nos retiramos de Tyrrell. Yo me fui a Benetton y él siguió su camino. Pero el acuerdo ya estaba hecho. Teníamos el motor V10 de McLaren, que era espectacular. El mejor motor que ha hecho Honda. Teníamos sponsors fantásticos, o sea, era el momento de crecer el equipo, de verdad. Sí, de volver a ser el gran Team Tyrrell. El gran Tyrrell. Pero Tyrrell tenía una cierta edad. Su hijo no tenía mucha confianza en su hijo. De hecho, creo que me quería más a mí que a su hijo, porque veía en mí la fuerza, las ganas, la ilusión. ¿No? Y con su hijo pues esto no lo tenía, y de hecho al cabo de unos años lo vendieron a Pollock, a Craig Pollock. ¿Cómo se llamaba el hijo de Tyrrell? Bob Tyrrell. Sí, había estado unos años viviendo en Barcelona. Sí, chapurreaba un poco de castellano. Creo que había estado unos años estudiando. Me lo dijo él. En aquel tiempo el grande Ken, que fue como mi padre, me chillaba para que me fuera a casa. ¿Ah, sí? Sí, porque yo estaba con mi mujer actual de ahora, y básicamente pasaba todas las horas del día y la noche en Tyrrell, y venía a veces después de cenar, me encontraba en la oficina y me decía: ¿qué haces aquí? Vete a casa, si no al final te van a echar de casa. O sea, me chillaba para que me fuera a casa. Todo un personaje que entiende. Era un gran padre. Pues ahí tenemos a Berger y a Mansell luchando por la primera posición con este estratosférico Williams que iba a marcar una época, mientras McLaren estaba en el final de su mejor época. Este iba a ser el último título de Senna, y luego la travesía del desierto iba a durar casi 10 años. Lo has dicho muy bien. El final de una McLaren y el inicio de una Williams extraordinaria. Sí. Son los errores políticos que impidieron a Williams, la retirada de Renault también después. Ahí vemos a Mansell. Fíjate cómo corría el coche de Berger. Mansell no puede, había podido con Senna antes, y sin embargo ahora no puede con Berger. Realmente parece que el coche de Berger estaba mejor adaptado al trazado, y evidentemente todos los espectadores que estaban en el circuito estaban, qué diferente se ve. Aquí está, por ejemplo, a ver si ahora vemos. Aquí es que mira la superioridad de cómo poder poner el coche donde quieras, con la suspensión activa. Era espectacular. Este Williams era imparable. Sí, porque además el piloto no regulaba nada, era automáticamente, a no ser que el ingeniero dijera: oye, modifica esto, modifica lo otro. El coche iba solo, tenía perfectamente programada toda la vuelta, y era una época súper tecnológica, pero todavía accesible, ¿no? Porque aquí teníamos suspensiones activas, cambios automáticos. Algunos. Aquí aún no, nosotros, ni McLaren, ni nosotros lo teníamos. Estamos en el principio de aquella época, ¿no? De las... Ferrari ya lo llevaba, pero yo creo que nadie más. Ferrari fueron los pioneros, o sea, Pero ya aquí también control de tracción. Sí. Sistema automático de salida. Y 2 años más tarde, que fue para mí el año más tecnológicamente importante, tenías las 4 ruedas que giraban. Lo que quieras. Control de tracción. Pero este fue un poco el
el año clave, ¿no? El 91. El Williams empezaba a ser un coche absolutamente superior a los coches convencionales, que todavía era un McLaren, que era muy bueno, pero todavía era un coche convencional. Ahí vemos que decíamos que Williams estaba ganando carreras espectaculares. Esta imagen es preciosa, los coches ahí echando chispas, rueda con rueda. Porque los coches son preciosos. Sí, también. Sí. Quizás... Hasta los sponsors quedan bien. Sí, estaba muy bien. Esto quizás la sensación esta de que fíjate cómo intenta buscar el sitio, no lo consigue Nigel Mansell. Ahí ya tenía hasta un pelín de problema, cosa muy rara, porque como decíamos, con esas suspensiones activas el coche se mantenía siempre a la misma altura del suelo, la óptima, la adecuada, la que decidía el ingeniero. Decía, esta es la altura adecuada. En aquella época no había el patín, por tanto el fondo era plano, ¿no? Era el efecto suelo. Era auténtico. Auténtico, exacto. Estaba buscando la palabra, ¿no? Auténtico. Era un efecto suelo auténtico. Con difusores largos. Después, en el 94, después de la muerte de Senna, básicamente los cortaron, hicieron toda una serie de chapuzas, pero en aquel tiempo era full efecto suelo sin las fantillas. Lo que era el difusor, todo se curvaba antes del centro de la rueda de atrás. La verdad es que era un coche bonito. Aquí Mansell se coge un poco de aire. A veces lo tienen que hacer los pilotos, respirar un poquito. Sí, además me imagino que más o menos tenía la situación controlada en este momento. Senna estaba por detrás, por tanto sabía muy bien que tenía que esperar su oportunidad, que iba a llegar a lo largo de toda la carrera, importantísimo de cara al campeonato, ganarle una carrera más a Senna, que estaba resistiendo con todo su arte y toda su magia para no perder el liderato del campeonato. Y hoy, ahora que estamos unas vueltas un poco tranquilas, habíamos comentado que había 35 inscritos en este Gran Premio. 35 coches, sin contar los boletos, sin contar los boletos, hasta el punto de que, vamos a explicarlo para los más jóvenes, el viernes había una hora de pre-clasificación. Es decir, había coches que rodaban en aquella hora para acceder a la clasificación, de la cual también iban a eliminarse después 4 coches. Es decir, teníamos 35 coches, 5 se eliminaban. Y si ahora lo recordamos en este Gran Premio, Joan, a Will Suzuki con un Lola. Sí, bueno, teníamos los Coloni, teníamos los Jordan, teníamos el equipo Modena con Lamborghini, teníamos la Rus con Lola, los Ligier, Dallara, BMS, la Dallara auténtica. La GS. La GS era francesa, sí. O sea, teníamos Leighton House, Fond Metal. Fond Metal, sí, que era un coche solo de Fond Metal. Sí. Gabriele Rumi. Sí. Después fue el dueño de Minardi. De Minardi, sí. O sea, tenías los Brabham, que eran estos tenían historia, ¿no? Brabham, Williams, Tyrrell, McLaren, el Footwork, Lotus, Arrows. La verdad es que había una cantidad de constructores que todos estos poco a poco pues la gente ha ido desapareciendo el equipo, pero la gente sigue la misma porque han ido moviéndose de equipos ingleses uno tras otro. Ahí tenemos a Nigel Mansell ahí forzando el adelantamiento sobre Berger, casi se tocan y casi hace un trompo Berger. Buenísima imagen, y Nigel Mansell colocándose en primera posición. Una pasada de narices, Sí, de esas a lo Mansell, pero mira, es que mira quién está detrás, quién está detrás de Berger. Y Michael. Mira ahí cómo fuerza la maniobra. Berger intenta resistir y ahí lo pierde en la frenada. Berger un poquito pierde la parte de atrás y Mansell, que ya tiene el interior, se le escapa. Buenísima imagen, consigue controlar. Estos son narices. Gerhard lo empuja un poquito, pero no. Schumacher cometiendo un error. Este es el error de Michael de juventud. Comete un error, hace un trompo, pierde unas cuantas posibilidades. Estaba ahí ya muy pegado a Berger. Estaba encima. Probablemente quería... Y fíjate, ese coche que está ahí justo delante de Mansell es precisamente, si no lo he visto mal, el Fond Metal que llevaba... Es que está intentando... Es que el problema es que intenta pasar a Berger. Intenta pasar a Berger, sí. Y ahí es donde casi se tocan. No se tocan. Básicamente comete un error al acelerar y perder el tren posterior. Y ahí tiene la suerte de no picar contra el muro y por tanto puede volver
a la pista. Y ahí está Nigel Mansell doblando precisamente. Sí, pero lo pasan todos, ¿eh? Sí, Lo sí. pasan Alessi, le pasan Ayrton, Sí. Ismo Patrese, o sea, pierde muchísimas posiciones. Pero a mí ahí precisamente hablabas del fonmetal de Gabriele Rumi, y a ver si podemos ver de cerca el casco, porque este es ni más ni menos que Gabriele Tarquini, que todavía hoy está corriendo en el Mundial de Turismos. Pues ahí estaba en el 91 corriendo en Fórmula 1, en ese pequeño equipo Fonmetal. Ahí le acaba de pasar a Mansell y ahora Berger, que se pasa de frenada. Que el director técnico era Jean-Claude Millot. El director técnico Jean-Claude Millot, sí, pero era porque ya tenía una empresa En Italia, lo sí, hizo ¿verdad? con Rumi. Sí, claro, con Gabriel Rumi. Hicieron un túnel de viento, una empresa Exactamente. independiente de lo que era el equipo. Fonmetal. Fonmetal, Que aún sí, existe. sí, porque Fonmetal es una fábrica de llantas. Ahí está Frank Williams mirándoselo. Miran Bradshaw al fondo, ahora está en el equipo BMW en el DTM. Sí, verdaderamente. Es la sangre que corre. Sí, Pero pasamos, siempre somos los mismos cambiando de sitio, ¿no? Gran Bradshaw yo la veo muy a menudo en el DTM, siempre nos saludamos, recordamos los viejos tiempos. Ahí está Tarquini todavía delante de Berger, defendiéndose con este pequeño Osella. Y me refiero pequeño a que era un equipo, como hemos comentado, no precisamente de grandes dimensiones. Después se fusionaría con Minardi. Haciendo una carrera espectacular con Mansell delante, Berger en segundo lugar. Fíjate que esta carrera, mira ahí, atención, porque Senna y llega en los Ferrari, ¿eh? Sí, Alessi, creo que este es Alessi persiguiendo a Senna, sí, que había cometido un error y por tanto había perdido terreno, pero es que además Alessi iba a la carga. Ahí está Senna. Ya les sé. Alessi, vamos a ver quién es el que viene detrás, porque el que hace rato que no vemos es a Prost. Porque la verdad, una de las cosas curiosas de ver estas carreras antiguas aquí en Movistar Televisión es la falta de información que tiene la realización. Es decir, no hay apenas rótulos, apenas es curioso. Y a veces la realización es un desastre, que se pierde la mejor parte de la carrera. Sí. Ya te digo que yo en esta carrera, para que nos hagamos una idea, yo estaba a final de recta, decidí ir a verla como espectador y estaba haciendo el cuentavueltas manual, al estilo antiguo, porque era la mejor manera de seguir un gran premio, porque ni había cámaras gigantes, ni había un marcador fiable, ni la megafonía se oía lo suficiente, porque esos coches hacían mucho ruido y no me refiero a nada. El 12 era extraordinario. No está dicho con segundas intenciones, pero aquí oías sonar un V8, un V10 o un V12, es que de espaldas ya sabías cuál era, ¿eh? No hacía falta. Los graves y agudos eran perfectamente distintos, y ahí está precisamente el Jordan. Este probablemente uno de los coches más bonitos, creo que este era Andrea de Cesaris. De Crasheris. Lo llamábamos nosotros, Andrea de Crasheris. Obviamente por los accidentes. Obviamente, pues que era algo brutal. Sabéis que estuvo muchos años, y en este 91 en Spa estuvo a punto de ganar su primer gran premio, pero el motor se rompió 2 vueltas al final, cuando ya tenía Senna a tiro. Tenía alguien muy importante en Marlboro, Andrea Cesaris. Sí, cuando hicimos el primer coche de fibra de carbono en McLaren, el compañero de Watson fue de Cesaris. Sí, esto estabas con Watson, de Cesaris, y luego llegaría Lauda. Empecé, la McLaren nueva, la McLaren International, la McLaren International, la de Ron Dennis. Fuimos juntos. Sí. Estaba en Project Fur. Es verdad, tú estabas en Project Fur con... Estaba con Ron Dennis antes. Ahí tenemos precisamente un Ligier, este es Eric Comas. Y ahí seguimos viendo... Alessi que se come... Sí, pero no puede, ¿eh? Senna resiste... Este era un buen coche, ¿eh? El Ferrari Era un poco el legacy que había dejado John Barra. Sí. Lo que pasa es que este ya fue el año nefasto de Ferrari, de Prost, ¿no? El 91, las peleas con Cesare Fiorio. O sea, el 90 Prost estuvo a punto de ganar el título. Sí, pero lo perdieron. ¿no? Lo perdieron por el accidente de Suzuka. Estuvo a punto de ganar, no, lo perdieron porque era el mejor coche que había. Sí. Era el coche de Barra, habíamos dejado básicamente todo perfecto y por mala gestión perdieron el título, perdieron el campeonato. Y en aquel momento estaba Scalabroni, si no me acuerdo. Sí.
el gran Enrique Scalabroni, magnífico ingeniero y mejor persona. Pero este año no fue un buen año para Ferrari, ya no ganaron ningún título, en fin, Prost no acabó la temporada, había ya unas luchas políticas internas tremendas, todo lo que dejasteis vosotros se desmoronó y hasta la llegada de Schumacher 5 años después... Sí, de peor a peor. De peor a... Sí, hemos visto a Alboreto, que dejaba el fútbol también con problemas. Este es Mansell con el famoso Red 5. ¿Ves? En aquella época no había esto de tener un número fijo y en cambio para Mansell lo del Red 5 ha quedado para siempre, ¿no? Esto de darles un número fijo a los pilotos es una cuestión relativa, ¿no? Todos quisieran tener el 1, ¿eh? No, pero a veces hay cosas carismáticas. El 27 de Villeneuve, el Red 5 de Mansell. Sí. Pero no necesariamente porque ahora pongan un número fijo, este va a tener una para coger un carisma, ¿no? Depende de muchas circunstancias. Que Berger no se separa mucho, ¿eh? Está allí, ¿eh? Está encima de Mansell. Sí, porque ahora mismo la situación es difícil. Mansell va camino de ganar la carrera, de cara al campeonato. Senna está más atrás, detrás de Berger. Y ahí tenemos a Michael Schumacher. Intentando recuperar el error cometido. Y quitando la mano al volante para cambiar. Pom, pom. Estaba muy, muy irritado, muy cabreado consigo mismo. Consigo mismo. Sí. O sea, cuando lo ves, son aquellos momentos que tú no tienes que decir nada. Ya. En estos momentos. A diferencia de Berger, que hemos podido ver en la carrera bajo el agua, que estaba cuarto, y aquí en Barcelona también, y que hace un trompo, y allí sí que le tienes que dar un toque de atención. Claro. Michael, que era su primer año, la verdad es que aquí no puedes decirle nada porque él mismo ya se había dado todos los golpes posibles, ¿no? Casi de decirle, tranquilo, hombre, no pasa nada. Sí, exacto. Aún te quedan muchos errores por cometer, ¿no? Uy, y los que hizo. Ahí está Berger superando a Eric Comas con el Ligier. Ya en la época en que Ligier estaba ya muy tocado, estos modelos ya eran están muy alejados. Llevaban el motor Lamborghini. Sí. En ese momento. Motor pesantísimo. Sí, pero era muy potente, ¿eh? Sí, pero era muy pesado. Y a veces la configuración era muy alto, el centro de gravedad era muy alto. No era un gran motor. Eso, McLaren fue los que probó McLaren y lo dejaron, pero decían que era buen motor, que era mejor que el Cosworth cliente, quizás sí, pero no. En aquel tiempo estaba Forgieri, es que había salido de Ferrari. Exacto. Y el motor 12 de Ferrari había hecho Jean-Jacques X, que era un técnico de Renault, que lo hizo él. Un genio, para mí un genio. Sí. Forgieri había dejado Ferrari de tiempo, y Audetto, que era el director comercial, o director general. Sí, era un Lamborghini que era Audetto Forgieri, dos ex Ferrari, que habían salido ya de la marca. Forgieri, una de las auténticas leyendas de la historia de Ferrari. Ya está ahí, ya está con Alesi y con Senna. Alesi, todos empujando a Senna. Nos faltaba potencia, un poquito más de potencia. Ahí está Mansell, Berger, y ahí doblando. Montero. Sí, este es Stefano Modena, ¿no? Stefano Modena. O Nakajima. Casco blanco podría ser Nakajima, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Podría ser Satoru Nakajima. Y otro que estaba... El gran Satoru. ¿Eh? El gran Satoru. Un hombre extraordinario. Una dulzura y una educación japonesa, ¿no? Impecables. Su hijo corre. Sí, llegó a correr en Fórmula 1 con el equipo Williams. Sí. Y él, desde luego, es un ícono en Japón, porque fue el primer piloto japonés, digamos. Consiguió buenos resultados. Después hubo quien los superó. Pero... Y era rápido, ¿eh? Las curvas rápidas le metía narices, ¿eh? ¿Sí? Era... De verdad que sí. No era el entorno, ¿no? Después en otros sitios era problemas de tracción o de no entender bien cómo sacarle el zumo a un Fórmula 1, ¿no?
sitios donde necesitabas el pelo, él estaba allí. Sí. Yo recuerdo que en el primer año Piquet alguna vez lo había tenido que llevar al rebufo para que viera la trazada, porque no recuerdo que el gran premio fue que se puso detrás de Piquet y bajó un segundo. Me lo creo. Sí. Me lo creo totalmente. Y él lo dijo, gracias a Piquet porque me ha marcado un par de lugares que yo lo hacía mal y tal. Sí. Para eso están también los pilotos veteranos, ¿no? Que esto no les gusta mucho, de tener que enseñar las trazadas a otros, ¿no? Todo depende si es un thread, ¿no? Si te puede crear un problema más tarde. Sí. Mira qué grupo hay ahí, precisamente Alex Zanardi con el Jordan y ahí detrás Mauricio Kugelmin con el Leyton House. Qué bonitos eran estos Leyton House, ¿eh? Para mí un color precioso. Jordan. Y el Jordan también. El mustache que tenía, el morro con este bigote era de los coches más bonitos que había. Una pena que después Eddie Jordan no pudiera continuar con estos colores porque es uno de los coches que daba más en fotografía, en imagen, aunque aquí quizá no se ve muy bien. Esto es una carrera. 7-Up, que era de Philip Morris, ¿eh? También era de Philip Morris. Sí, 7-Up era una de las empresas de Philip Morris y creo que aún sigue siendo, ¿eh? Y uno de los problemas que tuvieron es que el otro patrocinador era Fuji. Y se ve que con Fuji había llegado a un acuerdo de premios por puntos. Fuji pensó que el equipo debutante no iba a puntuar mucho y se llevaron un buen paquete de puntos que se ve que Fuji estuvieron años para cobrar todo lo que les tocaba y por eso al año siguiente no pudieron seguir. Fuji les dijo que no podía, pero fíjate qué bonito era con Alex Zanardi, que debutaba en esta carrera en Fórmula 1, era su primer gran premio. Había estado piloto de Benetton de pruebas, Alex, un piloto extraordinario. Venía de Lotus y la verdad es que lo hizo muy bien. En aquel tiempo había pilotos de pruebas que ibas a probar con el piloto. De verdad, pilotos de pruebas de verdad. Sí, pues mira, aquí ahora me doy cuenta que si está Zanardi debutando, esta no es la segunda carrera de Schumacher, sino que es la tercera. La primera fue Monza. Te lo digo yo. Exacto, por eso me he saltado una. Monza es la. Me he saltado una. Debutó en Bélgica con Jordan, en Monza con vosotros, y esta es la segunda carrera con vosotros. Te lo digo porque estuve toda la noche trabajando por problemas de que nos cerraron el garaje judicialmente. Roberto Moreno vino con los abogados. Entonces hasta las 4 o 5 de la mañana no se solucionó el problema, que fue básicamente pagándole 1 millón a Roberto, y Roberto salió. Y a Jordan me imagino que también unos cuantos, ¿no? Más que uno, alguno más. Pocos. ¿Sí? Pocos. Con Jordan hicimos un buen trabajo. Estaba furioso, ¿eh? Habíamos robado la estrella. Sí. Estaba pero furioso. Y Roberto también. Estaba muy furioso. Sí, porque además de allí ya su carrera deportiva, Roberto Moreno acabó aquel día. Acabó allí, se fue a Estados Unidos y... Sí, aún hizo alguna cosa en la kart y tal, pero... Sí. Fueron unas semanas muy convulsas y efectivamente esta era la segunda carrera con Benetton de Michael Schumacher y su tercer gran premio. Lo hemos visto aquí, ahora cambiando neumáticos, lo hemos visto achuchando a Senna, achuchando a Mansell. Y regresando a la pista... Detrás de... Me ha parecido que estaba... Sí, ahí está Nelson Piquet. Nelson Piquet, que era teóricamente el jefe de equipo. Perdón, el jefe de equipo. El primer piloto del equipo. 3 veces campeón del mundo. La verdad es que nunca lo fue. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Bueno, con Moreno sí, ¿no? Con Moreno sí. Con Moreno era el jefe de equipo, pero en cuanto entró Michael... Se acabó, pero fulminante, ¿eh? Fulminante. Es que... Lo destrozó. Sí. A forma... ¿Y Piquet qué tal era en aquella época? Ya había sido 3 veces campeón, ya... Era un... ¿Cómo diría? Un puta. Déjame que te lo diga así con de perdón, claro. con perdón. O sea, básicamente cuando sentía el olor, se empujaba y entonces podía ser un piloto extraordinario. Pero normalmente estaba jugando. Estaba en sus últimos días. Sí, fueron sus últimos grandes premios, sus últimos años. Su último año. No quería tomar ningún riesgo ni le interesaba tanto. Había hecho ya lo que tenía que hacer, había sido campeón del mundo,
se había ganado el dinero, tenía una empresa en Brasil de transportes y de GPS y de infinidad de negocios. Las mujeres, que tenía muchísimas. Sí, varias mujeres. Y la verdad es que no estaba por la labor. Entonces, sí, en sitios como Canadá, ¿no? Que olía, que podía estar ahí en el podio, pues mira, esto le hizo conseguir la victoria porque Mansell le hizo el tonto, ¿no? Pero éramos competitivos. Ahí está Nelson Piquet. Tenía mucho más potencial, mira, lo puedes ver. Sí. El equipo está coche en el suelo y él aún está tocando cosas. Sí, no estaba metiendo la pelota. No estaba por la labor. Curioso, porque es un piloto que 3 veces campeón del mundo y sin embargo era un tío muy divertido, ¿eh? No, unas bromas. Eran unas bromas brutal, serias, ¿eh? Y la lucha entre él y Mansell, lo que le dijo de Mansell de su mujer y de todo. O sea, era una guerra psicológica brutal. Era una cosa increíble. Y bromas pesadas. Sí. Pesadas. No son bromas para explicar en televisión, pero no, hay alguna muy buena. Son pesadas. Pero en cambio no es un piloto que nunca ha tenido carisma, ¿no? Nunca ha sido un... Hablas de campeones, yo por ejemplo me he encontrado con brasileños que he conocido por temas ajenos al automovilismo, en temas de moda de la empresa donde trabajaba mi mujer, y cuando les decías, sí, yo automovilismo y tal, y te decían, oh, Senna, oh, Fittipaldi, y yo les decía, ¿y Piquet? Y decían, bueno, sí, Piquet también, sí. Pero es diferente lo que ha hecho Senna, la fundación, los niños, las ayudas, la manera de hablar, el ser tan cristiano, creer tanto en Dios, todo esto que en Brasil es poderoso. La verdad es que el AMA ha quedado una marca que no se puede tocar. Nelson más europeo, sí, en ese aspecto, mucho más europeo, más frío, más a la pela, ¿no? Es diferente. Pues aquí estamos. Y Fittipaldi porque fue el primero. Sí, claro, me acuerdo del boom de Fittipaldi tanto. Y aquí estamos en el Gran Premio de España del año 91. Nigel Mansell domina en estos momentos la situación, lo tiene controlado. Ahí tenemos a Gerhard Berger entrando en boxes a través de esa chicane preparada para reducir la velocidad de entrada porque el pit lane no tenía limitación. Ahí los mecánicos de McLaren haciendo el cambio, los unos muy abrigados y los otros muy frescos. Atención porque Berger tiene algún problema. Sí. Berger tiene algún problema. Sí, de hecho, de aquí creo que se retira. Pues es una pena porque estaba haciendo muy buena carrera, el primer poleman del circuito de Cataluña, el líder de las primeras vueltas. Por esto seguramente no le gustaba el circuito, porque después de haber estado liderando tanto tiempo, al final se ha retirado con el coche roto. No tiene nada que ver el circuito. No, pero es, pero la imagen, es el recuerdo, a veces te queda el recuerdo de decir, caray. Sí, ya esta chicane ya no existe, ahora es un tramo recto, la que entonces era la chicane Nissan, que tantas polémicas suscitó años después. Bueno, tantas no, una sola a raíz en el año 94, y en el 95 la hicieron desaparecer. Pero ahí está Mansell pilotando ahora sí, tranquilo, en primera posición. Curioso que no tenemos ni un solo rótulo de cómo está la carrera. Ni uno. En aquellos años había escasez. Lo que, ahí está. Lo que sí tienes es a Prost cerca. Prost cerca, lo típico de Prost. Ha sido el primero en cambiar neumáticos, desaparece y cuando ya nadie se acuerda de él, patapam, ahí está el profesor. ¿De dónde sale este? Sí, ahí está y ha adelantado. Bueno, no es que haya adelantado muchísimas posiciones porque salía sexto, pero evidentemente arriesgándose a ser el primero en parar. Recuperó posiciones y está ahí detrás de Mansell. Está dominando la carrera ahora ya con mucha superioridad. Nigel Mansell, no sé si te acuerdas, que estuvo a punto de no participar en esta carrera. En la Berger, que están intentando buscar. ¿Ves que la carrocería era toda una sola pieza? Sí.
eran preciosos estos chasis. Fíjate, los dos amortiguadores. Todavía tenían un concepto, un concepto, ¿no? Nigel Mansell estaba sufriendo. No sé si te acuerdas, pero el jueves se hizo daño jugando a fútbol. Exacto. Bueno, típico de Mansell, ¿eh? Capaz de hacerse daño. O sea, hay cosas de Mansell que son increíbles. Para que la gente conozca el personaje, después de ser campeón del mundo, hizo de policía en la isla de Man. En la isla de Man, sí. Y siguió un caco que casi lo destroza. O sea, increíble. Haciendo de policía en la isla, que es un trabajo tremendamente fantástico, ¿no? Pero que no tiene que hacer él. Que no tiene que hacerlo él. Una cosa es que seas... Esto le llamábamos las manselladas, ¿no? Porque es que se fue a jugar a fútbol. O sea, había el típico partido benéfico el sábado, pero claro, él se lo tomó tan a pecho que se pegó un tortazo peleando por una pelota que, bueno, estuvo que el viernes casi no podía rodar del daño que tenía en el pie y lo tuvieron que infiltrar y esas cosas. Sí, le pasó el jueves. El jueves, sí, aquel típico partido... Sí. De los que se hacían. Sí. Porque teníamos un equipo, tanto Benetton como en Ferrari, teníamos un equipo para hacer el fútbol de la Fórmula 1. Sí. Lo que decías antes, ¿no? Eran otros tiempos y se tomaban las cosas... momentos. Ahí está Senna, que evidentemente con ese trompo se retrasó mucho, que estaba intentando por todos los medios salvar los muebles, evitar que Mansell se escapara demasiado, le recuperara demasiados puntos. Espectacular esta imagen de Alain Prost dentro de su Ferrari, y ahí tenemos a Nigel Mansell dominando la carrera. Hemos visto muy poco a Riccardo Patrese y su compañero de equipo, que aquel año todavía le mantenía bastante ahí lo vamos a tener porque está justo detrás de Senna en este momento. Vamos a ver si lo vemos bien, si es Riccardo. Sí. Cómo cierra inmediatamente Senna la puerta. Pero has visto como qué velocidad de curva, de paso de curva, increíble, ¿eh? Cómo se le acerca McLaren ya no en las rectas, pero sí, mira, en frenadas y en paso de curva. Claro, las suspensiones activas con esto era, claro, vital, ¿no? Que no tenía ningún... Bueno, con el coche perfectamente alineado. Y más en un circuito como Barcelona, que es un circuito complicado, mira, aquí se lo come otra vez. Ahí está esta chica que después desaparecería. Ahí lo intenta y no consigue de momento Patrese superar a Senna. Vamos a ver si lo consigue. Mucho más rápido. Sí. Parece que a Patrese quizá le faltaba un poco de decisión en estas cosas. Sobre todo el Patrese de estos años, ¿no? El primero, cuando era joven era mucho más agresivo y después... Exactamente, cuando estaba en Arrows y cuando estaba en otros equipos. Pero aquí yo creo que llegó ya... quizás de una edad ya demasiado mayor. Ahí está, y sí, ahora superando sin ningún problema final de recta a Ayrton Senna, prácticamente ni se ha defendido del ataque del Williams ahí en la frenada porque era consciente de la enorme superioridad, de la enorme diferencia. Senna estaba en cada reunión pidiendo a los ingenieros de McLaren, sobre todo los de Honda, que si seguían así iban a acabar perdiendo el campeonato, y evidentemente no le faltaba razón porque la diferencia mecánica en estos momentos de Williams era enorme y aún sería mayor al año siguiente porque, no olvidemos, estamos ya en el Gran Premio de España a finales de septiembre, casi octubre, faltaban muy pocas carreras para acabar el campeonato y Honda se retiraba a final de temporada dejando al equipo McLaren en una situación tremendamente difícil ante la superioridad. Esto es lo que llevaban un circuito, un pequeño depósito que los vapores
aceite, pues iban a parar para no caer en el circuito, y lo que hacías es tenías una bomba que recuperaba este aceite y lo volvía otra vez a inyectar dentro del motor. Esto quiere decir que el motor estaba gastando más aceite de lo... Volví a meter el aceite sobrante en el circuito, de lubrificación. Ahí tenemos un coche que lo hablábamos antes, un coche que es un poco la herencia de Barnard, pero que Barnard ahora estaba en Benetton. Es lo que te iba a decir, porque antes hemos estado esperando a ver si veíamos un Benetton, porque tú has comentado antes que el Benetton tenía, mira, aquí vemos los morros bajos, y Benetton en cambio ya tenía el morro elevado, sí. El morro elevado, pero aquí, o sea, el coche era de John Barnard, pero creo recordar que aquí ya no estaba, ¿no? Sí, bueno, Barnard tuvo problemas con... Barnard inició el proyecto de Benetton con Flavio Briatore, pero se discutieron. Barnard, que en aquel momento era accionista también del equipo Benetton, pues las ambiciones básicamente no fueron de acuerdo con la familia Benetton. Y de hecho aquí Barnard salió, entró Tom Walkinshaw. Con Tom el año siguiente ya se trajo a Ross Brown y a Rory, y básicamente se creó que después fue campeón. El gran equipo Benetton. Pero este Benetton había nacido con John Barnard. Aquí tuvo una continuidad con Gordon Kimball, que había sido un poco la mano derecha de Barnard durante muchos años. Toda la vida. Desde la época de Chaparral. Sí, toda la vida. Y sin embargo estuvo aquí... McLaren también con Barnard. Sí. Nos fuimos a Ferrari, él también vino a Ferrari. ¿También? Sí. Pues yo recuerdo una anécdota de Kimball. Gordon es un hombre que tiene una plantación de aguacates. Sí. Importante en Estados Unidos. Una familia bastante rica. Sí. Y su hijo está corriendo en la Indy. El Kimball es el hijo de Gordon Kimball. Qué cosas se aprenden con Joan Vila del Prat al lado, explicando cosas, porque Gordon Kimball, un gran amigo. Recuerdo la anécdota de que él contaba que el Chaparral lo diseñaron encima en la mesa del comedor de casa de los padres de Kimball, porque no tenían ni una oficina técnica y utilizaban la mesa porque se ve que era suficientemente grande para los planos de Barnard. Coche precioso, Barnard siempre ha hecho coches. Quizás el coche más feo estéticamente. Sí. Había estado este Benetton, ¿no? Con el morro alto, que creaba ya la tendencia. Hemos visto ya todos los equipos llevan el morro alto, pero en aquel momento era quizás el primero con el morro alto. Y estéticamente no era tan bonito como los McLaren o los Williams, pero sí era un coche efectivo, un coche bueno. Y aquel Chaparral era precioso, marcó el Chaparral Pennzoil, era aquellos coches míticos y que además marcó, vamos, una época. Es que Barnard marcó una época en Estados Unidos y marcó una época en Fórmula 1 por muchos años. O sea, la llegada de Barnard a Estados Unidos con el 2K fue como cuando fue Colin Chapman y Jim Clark. Fueron ahí con un coche de motor trasero y ganaron. Aquello revolucionó el automovilismo americano y Barnard volvió a hacerlo, quizá no de forma tan espectacular, pero con el 2K y el efecto suelo, pues ha visto un coche fantástico, que como ya hemos dicho antes, precisamente se rompía el chasis por la enorme fuerza que tenía. Y cuando estábamos en Project Fur, me acuerdo perfectamente que teníamos un altillo, que había una oficina técnica, y estaba John Barnard haciendo ya el coche MP1, el primero de los McLaren, con Steve Nichols, que era un americano, del tiempo de Gordon Kimball también, y Alan Jenkins, que los tres después fueron directores técnicos. Gordon, cuando se marchó Barnard, quedó como director técnico de Benetton hasta la llegada de Ross Brown. Steve Nichols fue director técnico de McLaren por muchísimos años, y Alan Jenkins fue director técnico de Footwork, de Ligier, de varios equipos. El Ligier estuvo bastante tiempo, fue de los que tuvo bastantes años en Ligier dirigiendo el equipo francés. Mucha historia hay en estas carreras. Aquí en Movistar Televisión, 1991, ahí tenemos a Ayrton Senna en posiciones retrasadas, quinto lugar, primero Mansell, segundo Prost, tercero Patrese, cuarto Alesi, quinto Senna y sexto Michael Schumacher. Séptimo está en estos momentos Mauricio Gugelmin con uno de los Leyton House, que es curioso porque Mauricio Gugelmin hizo una carrera extraordinaria, pero como no llegó a los puntos nadie se dio cuenta. Es de aquellas cosas curiosas, lo que pasaba en aquella época, ¿no? Y como ya he contado, yo estaba haciendo el cuentavueltas en
a mano y me daba cuenta de cómo Gugelmin estaba haciendo un carrerón, pero claro, como estaba desde de atrás al medio, pues claro, nadie se dio cuenta y siempre me he quedado con las ganas de decírselo. Las veces que le he visto en aquellos momentos que no era momento de decir, oye, ¿te acuerdas de esto y tal? Porque no era el momento adecuado. Y luego ya se fue a Estados Unidos y ya no he vuelto a ver nunca más, ¿no? Pero recordar también que en estos momentos no había power steering, o sea, la ayuda en el volante no había dirección asistida, no había dirección asistida, o sea que cuando entrabas con carga aerodinámica, tú ves, los pilotos tenían que tener unos brazos fuertes en aquel tiempo, no ya solamente el cuello, también los brazos y una estructura diferente. Hoy en día con la ayuda asistida de dirección es mucho más tranquilo y elegante, y mucho más preciso, por decirlo, ¿no? Entonces, en aquel tiempo era brazos, El piloto trabajaba mucho más, no tanto los de Williams, porque ya con la suspensión activa el coche ya era mucho más cómodo. Uno de los primeros factores de la suspensión activa era la comodidad del piloto, sí, pero la fatigaba mucho menos. Estamos hablando de casi 2 toneladas de carga aerodinámica encima. Cuando tenías 2 toneladas a sujetarlo con el volante, el volante se hacía duro, ¿no? Sí. Era una época de mucho progreso. Hasta cierto punto se puede decir que se le escapó un poco el tema de las manos a la federación, porque estaba llegándose a límites. Bueno, 93 para mí fue el año más tecnológico. Podíamos, de hecho lo hicimos, una vuelta a Silverstone sin piloto. ¿Ah, sí? Sí. Esto te lo iba a preguntar porque yo lo había oído de McLaren. Lo hicimos. O sea, llegasteis a hacer una vuelta sin piloto. Directamente. Podías programar el coche, el acelerador, el volante, todo, y dar una vuelta y volver a entrar. No una vuelta rápida, ¿eh? No, ya, pero bueno. No. Pero como tenías el programa del circuito, tenías todo, el ángulo de la dirección, básicamente todo. Era increíble. Si hubiéramos seguido en aquel camino, hubiera estado espectacular. Técnicamente sí, pero quizás era llegar a unos límites excesivos, ¿no? Porque claro, llegar a dar una vuelta sin piloto. Bueno, eso ya me ha hecho la felicidad de Bernie Ecclestone, ¿no? Y de Lauda, que dijo que en un momento determinado dijo que estos coches los podía conducir un mono. Sí, yo estaba delante cuando lo dijo. Fue precisamente en un Gran Premio de España. Yo estaba delante. Y te diré una cosa, que Bernie Ecclestone decía una cosa, que el piloto es un mal necesario. O sea, que si se entera que se puede dar la vuelta sin piloto, vamos. Ahí tenemos a Alain Prost. Esta curva, la entrada recta, es la famosa curva esta plana, pues fue Prost quien la pidió plana cuando le consultaron el diseño del circuito, como hicieron con muchos pilotos en aquella época, los diseñadores del circuito de Cataluña, y Prost pidió esa curva plana. Y es una curva que ya hemos comentado en otras ocasiones. Uy, ahí Mansell enfadándose con todo el mundo. Con todo el mundo, porque todo el mundo está en su carrera. Y todo el mundo está en contra suya. Esto también era típico de Mansell, ¿eh? Sí. Conflicto permanente, como dice Don Martín. La verdad que en este tramo tiene toda la razón, ¿eh? Sí. Ellos están luchando por sus posiciones, y Mansell que los está doblando, y le está haciendo perder muchísimo tiempo. Un poco de paciencia, tampoco pasa nada. Tenía ventaja de sobras, y entonces las normas de banderas azules no eran tan rígidas como ahora. Ahí está intentando entrar, no sé si es Martin Brundle o Marc Blundell, pero seguro que es uno de los Brabham. Está quejándose. Sí, hoy esto sería impensable que estuviera tanto rato detrás de coches doblados. Sí. Ahí se ven las banderas azules. Bandera que entonces la bandera azul era cuidado que te van a doblar. Sí. Ahora es súbete a la pared que pasa uno. Sí. Claro, es que estos están luchando por su carrera. Si el señor Mansell corre mucho, pues estupendo, ventajas que tiene, ya pasará, no hay ningún problema. Exacto. Entonces, siempre he defendido tanto, más. Si corre tanto, que pase, ¿no? Siempre he defendido el modelo americano en eso. Te van a doblar muy bien, ya pasará. Espabile, yo estoy haciendo mi carrera, no tengo por qué entrar en boxes para que pase este señor. Y Prost que se acerca también. Por esto él se queja. Sí, vamos. Esta fue una magnífica carrera de Prost. Muy a su estilo, como decíamos antes. Y ahora entra en boxes, creo que es Nelson Piquet. Sí. Y Mansell tiene por delante. Sí, al otro Brabham. Y a uno de los Dallara. Scuderia Italia, ¿no? Sí, una Scuderia Italia. Es uno de los Dallara. Este puede ser Girgiletto. Sí, este es Girgiletto, y el que va adelante, difícil de distinguir entre Brundle y Blundell, los dos pilotos de Brabham. Ya tenemos esta imagen aérea.
Uno de los Ferrari también parecía estar doblando a algún participante. Ahí está Nigel Mansell. Dominando ya el Gran Premio de España, sin demasiados problemas. Ahí tenemos con ese Williams creado por Adrian Newey bajo el control de Patrick Head. Sigue doblando o intentando doblar a los Brabham. Este es Alesi, por la forma de conducir me parece que es Jean. Es que las manos las tiene muy mucho más arriba. Sí. Más altas del volante. Mucho es más la arriba. Característica de Jean. Sí, persiguiendo a Senna. Sí, efectivamente, con las manos mucho más arriba, prácticamente a las 10:10, mientras que Prost las lleva a las 9:15, ¿no? Debería ser. Sí. Curioso, ahí está Jean Alesi, este era 91. Y aparte Jean mueve la cabeza muchísimo. ¿Sí? Él gira con la cabeza. Ya. Cosa que en Ayrton o en Prost esto no lo veías, ¿no? En cambio él gira la cabeza. Sí, ahí está, ¿Ves? completamente. Gira la cabeza. Es su forma de conducir. Está muy pegado a la trasera del McLaren. Vamos a ver si lo supera. Casi hace daño a los ojos cómo vibraba esa cámara. Está ahí, lo vemos detrás del casco de Jean Alesi, que sí ahí pegado a Ayrton Senna, haciendo una muy buena carrera. Estábamos en 1991, fue su primer año en Ferrari al lado de Alain Prost. Y aprendiendo. Pero Aprendiendo del profesor. Sí, le tenía un respeto enorme, le tiene un respeto enorme. Después también fue piloto en Prost Grand Prix. Sí, es verdad. Pero acabaron un poco mal, ¿no? Bueno. Una situación muy difícil en aquellos momentos. Sí, la verdad es que sí. Quizás son de aquellas maneras de acabar mal que después se olvidan. Sí. Unas circunstancias muy difíciles para todos. Y ahí está, el gran Riccardo Patrese. Piloto que a mí siempre me ha gustado mucho. Era muy como un Jenson Button, te diría. Es un estilo Jenson Button, muy fino, la puesta a punto siempre perfecta y tal. Le faltaba la última punta de velocidad para batir a Mansell o para batir a... Sí, le faltaba este punto agresivo, ¿no? Por decirlo. Lo había tenido de joven, pero luego lo perdió, pero tenía una gran experiencia, poniendo a punto. Y ahí tenemos otra vez a Alesi persiguiendo a Ayrton Senna. Esta imagen es que es preciosa, ¿no? Hemos hecho aquí las líneas de fuga del aire, se puede de ver la humedad que se ve. Sí, se puede ver también lo que hace los vortex que crean el alerón trasero, ¿no? Enorme alerón trasero, no como ahora que los llevan ya mucho más pequeños. Aquí los vemos más altos. Y dobles, sí. Y en cambio el alerón delantero es una sola pieza, no lleva todas estas protuberancias que llevan ahora, y aletines, y más aletines, y más aletines, y más deflectores. El reparto de peso es diferente también. Sí, claro, todo es muy distinto. Todo ha cambiado, el neumático. Fíjate, a ver si vamos a ver un onboard, porque veremos una cosa muy curiosa, A ver, ahora cuando nos lo vuelvan a ofrecer. Ahí está Mansell. Duelo por la cuarta posición. Sí, Alesi que prueba por derecha. Mira, fíjate, lleva un volante redondo. Oye, qué cosas, No, él le gustaba. Y Ayrton también. Sí, llevaba. Y Ayrton también le gustaba redondo. Que todavía no llevaban esos volantes tan... empezaban ya a llevar. A Berger le gustaba más el poco volante, por decirlo de alguna manera, sí. Es verdad que en el 89 fue cuando empezaron a cortar, a hacer volantes que en vez de redondos, en la parte de abajo era plana. Sí, era para poder salir del coche con más facilidad. Exacto. Sobre todo los pilotos altos como Berger, que les molestaban en las piernas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Chiver también llevaba un volante así, porque también era un piloto muy alto, también tenía muchos problemas para entrar y salir. Pero los Alesi y
Senna en particular, los dos les gustaba volante el redondo. volante redondo, normal, estándar. Sí. Y con todos los dígitos, todas las pantallas detrás. O sea, no existía todavía este volante integrado que lleva ahí. Bueno, el Ferrari ya lo llevaba. Empezaba. Un poquito, sí. Empezaba. Es que venía de esta herencia del cambio de Barman. Sí. Estamos, como hemos dicho, en una época de muchos cambios tecnológicos. Estamos viendo aquí el Gran Premio de España de 1991, aquí en Movistar Televisión. Estamos ya en las últimas vueltas. Es curioso porque en esta retransmisión no hemos tenido ni un solo rótulo, no nos han puesto en aquellos asuntos. Había rótulos, pero en esta ocasión no hay ninguno. Hemos estado viendo la carrera, disfrutando con esos coches tan bonitos, con una época tan bonita. Sí, podemos intuir la clasificación sí. más que otra cosa. Ya, a ver si adivinamos la última vuelta. Que es Mansell, Prost y Patrese. Después hay una lucha entre Senna y Alesi. Ahí la tenemos. A ver Las cómo vibra. vibraciones de la cámara. Y Alesi entra. ¡Oh! Buenísimo. Esto era Jan. Qué maniobra le acaba de hacer a Ayrton Senna, nada menos. Es lo que se dice, le ha quitado las calcomanías. Sí. Pero del todo. Senna cierra, pero... y Luis dice, yo me meto. Senna tiene que decir, cuidado, que aunque sean 2 puntos son muy importantes, y ha tenido que abrirse un poquito, dejar de espacio. Ha frenado al último momento, perfecto. Jan ha hecho un... Qué carrerón. Fantástica maniobra. Otra y lo ve, vez, lo ve. Sí, lo está viendo. Y al final abre un poco para que no se toque, para no tocarse. Sí. Pues fíjate ya que rápido lo descuelga. Este McLaren evidentemente no iba nada bien. El de Berger ya había abandonado. El de Senna estaba en 5ª posición en este momento. Los Ferrari llegaban con fuerza. Todavía funcionaban bien esos Ferrari, a pesar de que en 1991 no ganaron ni una sola carrera, cuando el año anterior habían estado a punto de ganar el campeonato. Pero la escudería no supo progresar. Y ahí le tenemos. Alesi delante de Senna. Camino de esa 4ª posición cuando Prost estaba en 2º lugar. Es decir, que globalmente fue un buen resultado para Ferrari. Sí. Mientras que aquí no lo vemos, pero Schumacher ya está ascendiendo hasta la 6ª posición. Después de aquellos incidentes, la verdad es que hemos tenido... Ocurría mucho en aquella época, una primera parte de carrera muy divertida, muy interesante. Sí, pero ves hasta la realización, Sí. Te siguen al primero, Sí. dejan colgado a veces Sí. las luchas más bonitas que vienen en el circuito, Sí. que es verdad. difícil a veces de transmitir esto a aquellos que nos están escuchando, ¿no? Sí, es verdad que hace 25 años pasaba esto, donde se seguía el primero y sobre todo las 3 últimas vueltas, Sí. había la cámara encima del que lideraba la carrera y no salía de allí, estabas fijo. Sí. Es una de las características de Ferrari, que en los escapes veías el fuego cuando reducían, ¿no? ¿Esto por qué? Porque son 12 cilindros. Bueno, y porque, mira, ¿lo ves? Sí, espectacular. Esto era, bueno, porque mandabas un poco de gasolina en el escape y ¡pum! Pues curioso, Alesi lleva el casco muy bien, así es verdad, como inclina la cabeza. Es increíble. Sí, parece Como que si vaya... fuera en moto. Parece que sí, exacto, iba a decir. Su estilo de conducir es como ir en moto. Espectacular. Inclina el cuerpo y la cabeza, todo. Oh, este es Marc Blundell. Con el Brabham. Con uno de los Brabham. Yamaha. Motor Yamaha. Yamaha. Un desastre de motores, rompían, tenían potencia, pero rompían constantemente. Esa ya era la última época de Brabham, ya no pertenecía ni, por supuesto, a John Brabham ni a Bernie Ecclestone. Esta era la época lo había vendido 20 veces, Sí, lo había recomprado 20 veces. Pero esto era ya la época de Mildebridge, ¿no? Que eran... Sí, hicieron. Yo lo que sí sé es que Bernie hizo muchísimo dinero, porque lo vendió, después lo recompró, lo vendió, lo recompró. Pero bueno, varias veces. Siempre lo compraba por un precio más bajo. Inferior, por supuesto. Si no, no sería Bernie Ecclestone. Por supuesto. El gran Bernie. Y esta ya la época final de Brabham, prácticamente aún aguantarían algunos años, pero ya no tenía nada que ver con las grandes épocas de la marca. Y de Gordon Murray.
Gordon Murray, sí. Otro diseñador extraordinario. Extraordinario, sí. Estuvo 14 años en Brabham, de coger un equipo que había perdido ya por completo a sus grandes creadores, que fueron Jack Brabham y Ron Tauranak, y con Eccleston llegaron pues a ganar 2 campeonatos del mundo, con Nelson Piquet precisamente. Sí, no, y inventó el coche ventilador y aquellas paquetas solares para refrigerar, o sea, hizo muchísimos intercambiadores de calor se llamaba aquello. Hizo muchísimas cosas buenas para la técnica, o sea, era un innovador, y de hecho el McLaren después formó parte del equipo McLaren, fue director técnico. Y el McLaren de calle, el primero. El primero, sí. El primero lo diseñó él. Sí, cuando dejó la Fórmula 1 porque dijo que ya la época de los ordenadores ya no era la suya, que no acababa de entender el diseño por ordenador y que él era de lápiz y papel, como Adrian Newey. Lo dijo muy honestamente. ¿Has visto la diferencia del volante con Alain? Sí, la cabeza quieta. Y él lo dijo, que ya no, que entendía que su tiempo ya había pasado, que los sistemas modernos de diseño se le escapaban y dejó la Fórmula 1. Un fanático de los Beatles. Sí, bueno, y muy amigo de tanto de los Rolling Stones como de Ringo de George Harrison. Y de George Harrison, que venían a todas las carreras. Mira la diferencia de cómo lo coge. A ver ahora en la curva cómo mueve la cabeza. No, la cabeza quieta. Sí. Con mover los ojos tiene suficiente. Exactamente. Es curiosa, la diferencia. Sí, claro. Eso es lo que distingue a un piloto de otro, evidentemente. Un piloto a otro, Aquí en estos monoplazas no se ve mucho, pero es evidente que gracias a estas cámaras on board y a gente experta como Joan Vila del Prat podemos ver estas diferencias que quizás a los aficionados más normales no nos fijamos en estos detalles que conoce también la gente que ha estado dentro de verdad de la Fórmula 1. Está Mansell, ahora ya tiene una carrera tranquila, ya no hay ningún inconveniente, el coche funciona perfectamente. Ya solo queda esperar la bandera cuadros. Qué impresionante recta. Es curioso que ahí al final de recta había una Pelús. Después desapareció por cuestiones de seguridad. Tiene su lógica, ¿no? Sí, pero era uno de los sitios más codiciados. Bueno, creo que además desapareció cuando tuvo un accidente Luca Badoer con un Ferrari de pruebas que saltó. O sea, llegó hasta la Pelús en un test. Llegó hasta la Pelús, el coche, y entonces dijeron fuera. Se acabó y estuvo fuera porque... El que sí saltó a las gradas fue Barrichello en 94 en Imola. Con Jordan. Sí, con el famoso accidente, el primer accidente. El primer accidente del viernes. Se fue a las gradas directamente. Estaba allí en la... Sí, prácticamente los que estaban detrás. La variante la Chicane, antes de la recta. Lo vieron llegar. Cogió el arcén y el coche voló y saltó la valla y se fue a las gradas. Pues aquí creo recordar que fue un accidente de Luca Badoer el que encendió las alarmas, ¿no? Esto pasa en un gran premio y no veas la que se lía aquí y se perdió aquella Pelús. Ferrari también es un coche bonito, Sí. Sobre todo porque siempre ha mantenido una línea de color. Claro, Ferrari siempre ha sido rojo. No, yo creo que en esta carrera, mirando los coches bonitos, quizás el más feo era mi coche, era el Benetton, porque tenía el morro alto y era un poco diferente, ¿no? Pero los otros coches a mí me gustaban, el morro bajo. Sí, esta era... Pues esta ya era la carrocería de Scalabroni, ¿no? El primer... Sí, pero es que no había cambiado muchísimo, O sea, la primera carrocería Enrique retocó, pero no cambió el concepto, ni el reparto de pesos, ni el mismo motor. No, claro, es que no podía, es que entró a media temporada y claro, o a principios y tuvo que hacer...
lo que pudo, porque Barnard se había ido de Ferrari, se había ido a Benetton, de Benetton también se fue, como ya hemos explicado. Y claro, estos cambios también favorecían el que hubiera los equipos que estaban estabilizados, como Williams, pues obviamente son los que sacaban el mejor rendimiento, porque no tenían ese tipo de problema político, sino que toda su estructura era correcta, es decir, se hacían las cosas paso a paso, sin grandes cambios de personal, y supongo que esto en un equipo es importante, ¿no? Muy importante. Muy importante porque cada director técnico lleva su gente, su equipo, su forma de trabajar, y a veces son diferentes a la que uno está acostumbrado. Y todos los cambios llevan un tiempo de amortización en cual la gente tiene que cambiar, entenderlos y aceptarlos. Y no solamente esto, tienen que lucharlos, por decirlo así. Sí. Y muchas veces cuando se trae a gente nueva es precisamente para que cambie los métodos, ¿no? Entonces, eso aún es más difícil, ¿no? Y a veces encuentras mucha gente que es muy reacia a estos cambios, y esto todo hace que se ralentice, que no sea tan ágil, ¿no? Y lo que es importante en Fórmula 1, aparte de la estabilidad, es la agilidad. El poder, si eres malo, poder cambiar a bueno de un gran premio a otro, ¿no? Esta habilidad de capacidad de reacción, esto lo consigues solamente con la gente que crea ya en el sistema y que esté dispuesta a darlo todo por el todo, ¿no? Con un buen líder. Es un poco lo que dicen que es unos grandes inconvenientes cuando entran grandes constructores, ¿no? Que entran... Bueno, porque sobre todo, a ver, a nivel de, por ejemplo... los japoneses. Las marcas japonesas, que entonces fuera una estructura lenta y una estructura... Yo me acuerdo cuando Renault, por ejemplo, también les pasaba. Y porque nunca hay un dueño. Porque los dueños son el BOR, y el BOR está... Se reúne cada 3 meses. 5.000 kilómetros, ¿no? Y este tipo de trabajo se hace muy complicado. Y creo que tanto de Honda como de Toyota fueron estos problemas. Fórmula 1 necesita agilidad, es un dictador, bueno o malo, pero necesitas una pirámide, ¿no? Donde el de arriba toma la decisión y todo el mundo tira por el mismo camino. Y si el de arriba no funciona, pues lo cambias, pero siempre la estructura tiene que ser muy ágil y muy rápida. Yo recuerdo que Prost se quejaba, por ejemplo, cuando él estaba en Renault, perdieron aquel título con Nelson Piquet, y cuando pasó a McLaren, precisamente lo que primero que le sorprendió fue esto, que una pieza, pues había una cosa que no iba mal y al cabo de una semana ya estaba la pieza hecha y ya la estaban probando. En Renault, bueno, había que hacer instancias y papeles y la burocracia típica de una gran empresa, ¿no? Exactamente, este es el problema, y esto también es lo que está diciendo Montezemolo ahora, que quiere cambiar, porque parece ser que Ferrari se ha vuelto también un poco burócrata, y a partir de ahí pues quieren agilizar los procesos, los sistemas, y que tengan una reacción mucho más rápida. Sí, por eso es evidentemente fundamental. Ahí tenemos a Prost, estamos viendo a Mansell y un Benetton detrás, y ahí ahora es Prost el que está doblando al grupo en el que está Martin Brundle, creo que Gilles Leto y Mauricio Kugelmin. Ahí tienen los 3 coches al fondo, coches ya, 3 marcas desaparecidas. Los Leyton House, que fue donde empezó Barnard. Newey. Empezó. Ya lleva años, porque fíjate, los Leyton House en 1990, creo recordar. Y el Ford Metal, otro coche desaparecido. El Ford Metal, de Gabriel Nerumi. El Dallara sigue existiendo, nunca se consolidó en la Fórmula 1, pero ha hecho muchas cosas. Mira, era muy bonito el azul turquesa de los Leyton House. Coches súper estrechos, y que sus pilotos tenían problemas para meterse dentro de tan estrechos que los hacía, que incluso llegó a proponerles los pedales cortarse la mitad, no, uno encima del otro, o sea que fueran un pie debajo y el otro encima, ¿no? A ver si así podía hacerlo más estrecho. Los pilotos le dijeron que bueno, hasta ahí podíamos llegar, hasta ahí podíamos llegar, pero él había tenido esa idea buscando siempre es un animal único, sí. Es un animal único. Sí, único en su especie, porque y estamos hablando de 1990, estamos en
también ha cometido muchísimos errores, ¿eh? También, claro, pero es que... pero es un hombre que ha sabido aprender de sus errores y mantenerse en esta filosofía de en los límites, constantemente en los límites. Y esto es lo que le ha hecho grande. Y según tengo entendido, su equipo de diseño es pequeño, ¿eh? No... Bueno, es... muy poca gente y... Supongo que la gente que él cree y conoce, que son, puede ser 4 o 5 personas, nada más, y a partir de ahí estas 4 o 5 tienen sus millones. Sí. Todo lo que necesiten, pero el concepto viene jugado entre 4 o 5 personas. Ha sacrificado muchísimas veces la parte mecánica por la parte aerodinámica y esto le ha costado sus penas, ¿eh? Sí, claro. Diseña el coche aerodinámicamente y le dice al ingeniero mecánico, ahí tienes, apáñate, ¿no? Hace lo que puede. Es un reto, ¿eh? Trabajar con él es un reto. Sin duda, en todos los aspectos. Por aquí estamos, en 1991, cuando los Leyton House... A ver, espera, 1991, a estas alturas, no, ya había ido a Williams. Leyton House es donde él empezó, pero en 1991 ya estaba con Williams. Sí, este coche ya era suyo. Este es un coche suyo. El coche ya era suyo, fue el gran paso de Williams tras perder los motores Honda y un año de transición con Judd. Luego pasaron a Renault y este era el primer año que ya iban a por el título, que no consiguieron porque Ayrton Senna pudo aguantar la ventaja que había conseguido en las primeras carreras de la temporada, ganando los 4 primeros grandes premios. Y Mansell, aunque ganó carreras, evidentemente también tuvo más problemas de fiabilidad. Concretamente, después de esta carrera vendrá el Gran Premio de Portugal, en el que perdió una rueda cuando iba a la salida de boxes. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Salió la rueda disparada. Típico de Williams. De Williams. Sí. Los pit stops han sido siempre un desastre. Sí, es verdad. Ahora han mejorado, pero era como crónico. Te lo digo porque nosotros como equipos, que a veces, muchas veces hemos luchado contra ellos, era una cosa que la teníamos clara. En el pit stop los vamos a chulear. Porque sabíamos que o no lo hacían bien o tenían problemas o lo que sea, ¿no? No se preparaban tan bien como se preparaban los otros equipos. Ahí está, este es Ricardo Patrese con el otro Williams, que va en tercera posición. Prost está en medio de ellos. Prost hizo una de sus habituales carreras, sin decir nada, ¿no? Sí, las que le valieron el sobrenombre del profesor, porque daba auténticas lecciones. Este es Jan Alesi, su compañero de equipo, como ya hemos comentado a lo largo de esta retransmisión, que estamos notando una enorme diferencia con las retransmisiones actuales. Por eso que decía Joan, ¿no? Especialmente no nos salimos de los 4 primeros, no, parece que no hay nadie más en el circuito, y en aquella época había 26 coches. Fíjate, a estas alturas habían abandonado Butsen. Vamos a esperar después de la cámara on board. Habían abandonado Butsen, Bernard, Capelli, Mika Hakkinen, eso los hemos visto, Andrea de Cesaris, Alboreto, Berger, Eric Comas, Blandel. Había habido algunos abandonos, pero seguía habiendo alguna lucha en la parte de atrás. No hemos visto ya más a Michael Schumacher, que estaba luchando por entrar en los puntos. Porque, como decimos, la realización entonces se nota la enorme diferencia con las modernas, en que evidentemente las cámaras buscan mucho más a todos los protagonistas y no se concentran tanto en... Bueno, y también lo hacen por contrato. Ahora también, sí. Lo tienes que hacer un poco, la forma lo que intenta es dar un poco de publicidad a todo el mundo, ¿no? Que los sponsors de los equipos pequeños también estén contentos, que esto es importantísimo. Sí. En aquel tiempo, aparte de los sponsors grandes iban con los equipos grandes, básicamente era difícil de justificar la inversión que podía hacer en un equipo pequeño. Y esto creo que al final Bernie Ecclestone lo entendió. Sí, había estos equipos pequeños. Sabíamos el Dallara, por ejemplo, llevaba publicidad también de Marlboro. Es decir, algunos de estas grandes empresas, sobre todo las tabaqueras,
ayudaban a los equipos pequeños para y a los pilotos en particular. y a los pilotos, sí, ¿no? Para Había mantener... un grupo de pilotos en un momento determinado, quizás 15 o 20 pilotos. Te diré más, llegó un momento, y esto no recuerdo que, si no era este año casi, no este año no porque no está en pista, pero creo que fue el año anterior, que todos los pilotos estaban patrocinados por una tabaquera, menos uno, que era Eddie Cheever, que no llevaba patrocinador de piloto porque era piloto Jaguar, que llevaban los Silk Cat, que era tabaco también, le patrocinaban en Sports y por tanto era el único que no llevaba publicidad tabaquera. Es decir, que las cosas han cambiado una barbaridad. Sí, bueno, han pasado del tabaco al teléfono. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Yo creo que ni las telefónicas, ni la opulencia de los años del tabaco, creo que no... Era la opulencia de los años del tabaco, no volverá nunca, ¿eh? Más las gasolinas, después también fueron sí. Mobil, Shell... Sí, pero estos han estado siempre, por decirlo de alguna pero manera, han apostado más fuerte. Sí, fíjate, ahí tenemos la Jeep de Prost, pero vemos... Así que después desapareció y entró Shell. Exacto. Pero esta era la gasolina italiana. Sí, del gobierno, por sí, decirlo, ¿no? De aquí tenemos Canon, por ejemplo. Y Camel. Fíjate, pero Canon, una fábrica de máquinas de hacer fotografía y fotocopiadoras y todo eso. Cerveza, Labatt, Camel y Canon y Camel. Había muchos patrocinadores en esa época, ¿eh? Hoy en día yo creo que hay muy pocos en comparación con estos años. Bueno, aparte de las tabaqueras que han desaparecido, ¿no? Los precios eran también mucho más inferiores. Accesibles, claro. Sí. Hoy en día un equipo se mueve, un equipo bueno, estás hablando de 300 millones. Y en aquel tiempo, bueno, se podían hacer con 40, 50. Con 40 o 50, sí. Sí, recuerdo una declaración de... No me acuerdo qué pasó, y Frank Williams dijo: yo tengo que pensar en los 50 empleados de Williams Grand Prix. Y dices, ostras, 50. En esta época estaban ganando carreras. Cuando yo dejé Benetton, en el momento que dejé Benetton, había 470 personas. 470, es que es increíble, es que es una cosa... Y esto fue en el año 2000. 2000. Hemos visto ahora a Gianni Morbidelli. Ahí. Vamos a ver ese que está por ahí con un... visto un coche que estaba tocado. Gianni Morbidelli, que acaba de abandonar. Y le están avisando de que se detenga, que deje de circular con el coche en estas condiciones. Quiero hacer un poco lo de Villeneuve. Sí. Y las imágenes nos vuelven al famoso Red Five, a Nigel Mansell, que va camino. Aquí ya todo estaba resuelto, estaba conduciendo sin mayores problemas, camino de la victoria. Hemos visto a Gianni Morbidelli con el Minardi, y ahí está la bandera cuadros. La bandera cuadros para Nigel Mansell, que nos ha sorprendido porque no tenemos ni un solo rótulo. Y ahí está el momento de la bajada de bandera. Alain Prost segundo, Patrese tercero y Genelsi cuarto. Ahí está Prost saludando, satisfecho por este excelente resultado, pero por supuesto el más feliz era este hombre, Nigel Mansell, que ganaba una carrera y seguía en la carrera por el título, estaba muy cerca de Ayrton Senna en la clasificación general, pero luego decimos que en el Gran Premio de Portugal iba a perder. Senna quedó quinto en este Gran Premio. Sí, ahí lo tenemos. Y Michael sexto, un punto. Ahí tenemos a Ayrton Senna llegando a meta. Hemos visto cometer un error, prácticamente el único error que cometió en toda la temporada 91, uno de sus mejores años. No cometió aquellos errores tácticos tan habituales en él, de intentar ganar todas las carreras sí o sí. Ahí empezó a darse cuenta de que después de las 4 primeras tenía que ganar el título por astucia, y fue
quizás no sé si fue su mejor título, pero fue el título que es difícil decir si fue el que más se lo mereció, es difícil. Fue un título muy trabajado, pero claro, también el del 88 lo fue y mucho, o sea que es muy difícil. Esto es como las preguntas, ¿no? ¿Quién es mejor, quién es peor? Sí, es difícil, muy difícil. de poder opinar si no estás con el mismo material, en el mismo equipo, etcétera, etcétera. Quizás la única receta que tenemos es aquellas luchas entre Senna y Prost. Sí, yo creo que aquellos campeonatos fueron... Que ello podías opinar, ¿no? Decir, hoy ha sido mejor Senna, hoy ha sido mejor Prost. Pero es que además... Pero eran dos coches iguales. Sí. Pero, visto con la perspectiva del tiempo, de aquella lucha, de aquellos 2 años, 3, casi si utilizamos el de Ferrari, ¿quién era mejor, Senna o Prost? Yo, personalmente, te digo, no opino. Para mí eran los dos los mejores del mundo. Sí, yo tampoco. O sea, los mejores del mundo. Me cuesta muchísimo opinar entre un piloto y otro. Para mí yo siempre he dicho que obviamente, el mejor... La historia te dice ahora, cuando tienes que mirar así la historia, Michael tiene 7, ¿no? Pues sí, es obvio. Sí. Y Michael tuvo su momento con Senna y lo venció antes de su muerte, ¿no? Pero ¿qué podía haber hecho Senna si no hubiera tenido el accidente? ¿Cuántos títulos? No sabemos nunca. No, pero yo me refiero en el sentido de decir... Prost, el año de Prost, los 2 años de Prost y Senna, igualdad de mecánica, etcétera, etcétera. Si me dices, ¿quién fue el mejor de los dos? Yo digo, sinceramente, para mí los dos fueron el mejor. Sí. Los dos. Sí, no puedo decir que uno. Ganaron todas las carreras menos una. Todas menos una. Y al año siguiente arrasaron. Y la lucha fue entre ellos dos. Increíble. Un año ganó uno y un año ganó el otro. ¿Quién fue mejor? Para mí... Difícil. Para mí, es que no puedo opinar, para mí los dos fueron el mejor. Dos estilos totalmente diferentes. Lo que sí podemos decir es que son dos estilos diferentes. Eso sí, ¿no? Eso sí, muchas cosas. Uno mucho más pensador, como podría ser Prost, y uno un talento más natural, como podría ser Senna, ¿no? Más de corazón, por decirlo, ¿no? Sí. Pero bueno, físicamente, Prost mejor que Senna. Pero mira estas cosas de Senna. Está mirando... Ha hecho salir al que estaba allí acercándose. Mira, eso es Roland de Brunchaid, y está mirando sus ruedas a saber, fíjate, y mueve el coche para ver qué está haciendo. Fíjate. Va moviendo el coche para ir examinando la rueda, para verla en todo su contorno. No se conforma con la goma de encima. Y fíjate que Michael Schumacher